Hoy nos sumergimos en un tema de salud que es importantísimo conocer, la neumonía. Vamos a desglosar paso a paso cómo se maneja esta enfermedad desde que una persona llega a una sala de urgencias. A ver, este será nuestro recorrido. Vamos a seguir el viaje de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, o NAC. Veremos todo el proceso, la llegada a urgencias, el diagnóstico, cómo se miden los riesgos y finalmente la decisión sobre el tratamiento. Vamos a ello. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es la NAC? Ojo, que es mucho más que una simple tos. Ahora vamos a entender por qué se le considera un verdadero enemigo común para la salud pública. Miren este número, es impactante. Entre un 10 y un 14%. Esa es la tasa de mortalidad global de la neumonía. Uf, solo con ver esta cifra queda clarísimo por qué es tan importante tener un plan de acción bien estructurado desde el minuto 1. A ver, en palabras sencillas, la NAC es una infección en los pulmones que una persona se contagia en su día a día, o sea, fuera de un hospital. Para que los médicos la confirmen, necesitan dos cosas: que los síntomas cuadren y una prueba visual que casi siempre es una radiografía que muestre la infección. Y bueno, las cifras hablan por sí solas. Fíjense, hasta el 75% de todos los casos de neumonía se atienden primero en urgencias, y de ellos casi la mitad termina necesitando hospitalización. Esto pone a las salas de urgencias en la primera línea de batalla, donde cada decisión es crucial. ¿Y quién causa todo esto? Pues como vemos en esta tabla hay varios culpables. El más común de todos, el que se lleva la palma, es una bacteria llamada Streptococcus pneumoniae. Pero claro, no está solo. También están los llamados patógenos atípicos y un montón de virus. Conocer a estos sospechosos es la clave para poder elegir el arma correcta para combatirlos. Muy bien, entonces llega un paciente a urgencias y se sospecha que tiene neumonía. En ese momento se activa todo un protocolo. Vamos a ver cómo se sigue esa ruta para pasar de una simple sospecha a un diagnóstico confirmado. Este es, básicamente, el mapa de ruta. Todo comienza con la sospecha, que surge de lo que cuenta el paciente. De ahí se pasa al examen físico y luego a la confirmación, con pruebas, como una radiografía. Con eso en mano, se evalúa la gravedad para decidir qué hacer y finalmente se arranca con el tratamiento. Son 5 pasos diseñados para ser súper rápidos y efectivos. Antes se solía clasificar la neumonía en 2 tipos muy claros: la típica, que aparece de golpe, con fiebre alta, y la atípica, que es más lenta y con otros síntomas. Lo interesante es que, en la práctica, sobre todo con personas mayores, esta distinción no es tan clara. Los síntomas se pueden mezclar, y eso, claro, complica un poco el diagnóstico inicial. Para tener el panorama completo, se usan varias herramientas. La radiografía de tórax es para ver la infección directamente en los pulmones. Los análisis de sangre nos dicen cómo está reaccionando el cuerpo. Y a veces, hasta pruebas de orina pueden ayudar a identificar al culpable exacto. Es como armar un rompecabezas para confirmar el diagnóstico y saber qué tan serio es el asunto. Perfecto, ya tenemos el diagnóstico, es neumonía. Pero ahora viene la siguiente gran pregunta, que es igual o más importante. ¿Qué tan grave es este caso en particular? La respuesta va a definir todo lo que sigue. Esta es sin duda la pregunta clave. ¿La persona puede irse a casa a recuperarse o necesita quedarse en el hospital? Tomar la decisión correcta aquí es fundamental para el bienestar del paciente y depende 100% de la gravedad del caso. Y para que esta decisión no se base solo en la intuición, existen sistemas de puntuación. Son herramientas estandarizadas, como una especie de checklist que ayudan a clasificar a los pacientes en categorías de riesgo bajo, moderado o alto, usando datos totalmente objetivos. Una de las herramientas más potentes es el Índice de Severidad de la Neumonía o PSI. Lo que hace es analizar 20 factores diferentes desde la edad del paciente hasta los resultados de sus análisis. Con todo eso, lo clasifica en uno de 5 niveles de riesgo. Básicamente te da una idea muy clara de la probabilidad de que haya complicaciones. Pero claro, a veces se necesita algo más rápido y práctico, y para eso está la escala CVR-B65. Es una regla súper fácil de recordar que se enfoca en 5 puntos clave: si hay confusión, los niveles de urea, la respiración, la presión arterial o blood pressure, y si la persona tiene 65 años o más. Permite hacer una evaluación de riesgo ahí mismo, al lado de la cama del paciente.
Entonces, ¿cuál de las dos se usa? Pues ambas, y es que se complementan a la perfección. La escala PSI es genial para decir con mucha seguridad, esta persona tiene un riesgo bajo y puede irse a casa. Por otro lado, la CUR-65 es buenísima para detectar súper rápido a esos pacientes de alto riesgo que necesitan quedarse en el hospital sí o sí. Ok, ya tenemos las puntuaciones, los datos objetivos. Ahora llega el momento de la verdad. ¿Cómo se usan esos números para tomar la gran decisión de si el paciente se va a casa o se queda ingresado? Esta tabla lo resume de maravilla. Si la puntuación es baja en cualquiera de las dos escalas, lo más probable es que el tratamiento se pueda hacer en casa. Si es intermedia, quizás se necesite un tiempo de observación, y si la puntuación es alta, es una señal clara de que se necesita un ingreso hospitalario. Es una guía basada en evidencia para tomar siempre la mejor decisión. Pero mucho ojo, los números no lo son todo. El juicio clínico, la experiencia del médico, es absolutamente fundamental. Hay otros factores, como si la persona puede tragar las pastillas, si tiene a alguien que le ayude en casa, o si hay signos de una infección más grave que pueden hacer que un paciente con una puntuación de bajo riesgo deba ser ingresado de todas formas. Bien, ya se ha decidido dónde se va a tratar al paciente. Ahora viene la parte de la acción, atacar la infección. Hablemos del último paso en urgencias y quizá el más importante, el tratamiento. Es que, en esta lucha, el tiempo es oro. Está más que demostrado que empezar con el antibiótico correcto lo antes posible, especialmente en los casos graves, reduce el tiempo que la persona pasa en el hospital y, lo más importante, reduce el riesgo de mortalidad. Y el tratamiento no es una receta única para todos, para nada. Como vemos aquí, se adapta a la gravedad y a dónde esté el paciente. Los de bajo riesgo, que están en casa, suelen tomar antibióticos por boca. Los hospitalizados ya reciben tratamientos más fuertes por vía intravenosa. Y en los casos más críticos, en la UCI, se pueden usar combinaciones de antibióticos para no dejar ningún cabo suelto. Y el trabajo no acaba cuando se da la primera dosis, ¿eh? Es súper importante tener un buen plan de seguimiento. Eso incluye revisar al paciente a los pocos días, otra vez al final del tratamiento y hasta hacer una radiografía de control unas semanas después, para estar segurísimos de que la infección desapareció por completo. La verdad es que ver este enfoque tan sistemático para una enfermedad tan común demuestra el poder que tienen las guías clínicas. Y nos deja pensando, si podemos optimizar de esta manera la atención de la neumonía, ¿qué otras áreas de la medicina podrían transformarse con este mismo nivel de claridad y eficacia en el futuro?